Continuamos en nuestra serie en el libro de Santiago y para comenzar quisiera leer los primeros 12 versículos de Santiago capítulo 1. Les invito a leer ahí en sus Biblias conmigo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La serie aquí en Santiago se titula La búsqueda de la integridad espiritual, y hoy el enfoque para nosotros son los los versículos 2, 3 y 4 aquí del capítulo 1. Santiago comienza su carta, aquí en el versículo 2, con un mandato muy extraño, que nos parece muy extraño. Nos dice que cuando cuando nos hallamos en diversas pruebas, que nos corresponde responder con sumo gozo. Es decir, nos corresponde estar felices cuando nos hallamos en diversas pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Puede ser que estéis pensando, ¿en serio? ¿Hay algún universo en el cual este mandato tiene sentido? Una ilustración. Imagina dos niños, hermanos, niños varones. Es un día sábado en la mañana y ambos se encuentran trabajando en la casa. Su mamá está ahí detrás de ellos exigiendo ahí un par de horas de trabajo, limpiando, lavando platos, barriendo pisos, todas las cosas que a los niños les encanta hacer los días sábados en la mañana. Creo que es justo decir que esto es un tipo de prueba para los dos niños. Ahora, uno de ellos, uno observando, podría ver ahí, uno de ellos se encuentra miserable, fastidioso, un poco enojado con la situación, está haciendo trabajo, pero es obvio que quiere estar en otro sitio, que odia lo que le toca en ese momento. El otro niño se encuentra ahí con corazón feliz, corazón ligero ahí, contento. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Ahora, uno podría decir, bueno, puede ser que por sus personalidades que son distintas, ok, es posible. Pero en este caso, lo que marca la diferencia es que uno de ellos, el niño feliz, sabe algo que su hermano no sabe. Él sabe que si trabajan bien, que si responden bien a la prueba, que después de la prueba de trabajo, su mamá les va a llevar a comprar helado. Ahora, eso marca toda la diferencia. Ambos se encuentran en la misma prueba, pero uno sabe algo que cambia el panorama. Y al saber
que al terminar van a ir a comprar helado, eso afecta totalmente su manera de aguantar, de soportar la prueba. Uno sabe algo, el otro no lo sabe y eso marca toda la diferencia. Pienso yo que quizás la palabra más clave en todo este pasaje es la primera palabra en el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, etc. Dos personas pueden encontrarse en la misma prueba, la misma crisis. Pero si uno de ellos sabe lo que Dios está buscando cumplir por medio de la prueba y la otra persona no tiene idea, de todas maneras su respuesta frente al mismo tipo de prueba va a ser radicalmente diferente. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos tener por sumo gozo el hecho de hallarnos en diversas pruebas? Todo depende de lo que sabemos, de lo que entendemos. Ahora, quiero comenzar con el propósito. ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué necesitamos entender? En primer lugar, el propósito de las pruebas. En los últimos 25 años he trabajado mucho en el ministerio de campamentos. Una de las actividades que más hacemos en los campamentos son los juegos. Hemos dirigido, por ejemplo, juegos grandes para 150 jóvenes, 200 jóvenes. Cuando trabajaba hace años en campamentos más grandes, a veces eran 300 o 400 jóvenes. Para dirigir un juego con un grupo tan grande de jóvenes, lo más difícil es poder explicarles el juego de manera rápida, pero precisa, de manera clara, para que todos, los 150, los 300 jóvenes, para que todos captan de manera rápida el concepto del juego, lo que tienen que hacer, cuál es el punto, etc. Uno de mis mejores amigos que trabajaba conmigo en los campamentos, él se llama Trevor. Un día me dijo, Tim, cuando diriges un juego, siempre hay que comenzar explicando el objetivo final del juego. Los chicos tienen que entender qué es lo que requiere el juego para ganar el juego. Es necesario que todo el equipo pase por un tipo de curso de obstáculos y cuando todo el equipo llega así ganan, o es por puntaje, el equipo que gana mayor puntaje gana el juego. ¿Sí? Ellos tienen que tener en su mente cuál es el objetivo final del juego y si captan así de manera precisa, rápida cuál es el objetivo final del juego, es mucho más probable y mucho más fácil para ellos entender el proceso del juego, cómo llegar al objetivo final. Santiago nos hace un gran favor como cristianos en este pasaje. Habla de pruebas y nos explica cuál es el punto final, cuál es el objetivo final de las pruebas, cuál es la meta, cuál es el propósito de las pruebas. Ahora, miren conmigo el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. La última palabra del versículo 2 es pruebas. O si queremos coger las últimas dos palabras, diversas pruebas. Ahora, si tienes la costumbre de subrayar en tu Biblia, de escribir cosas en tu Biblia, te conviene poner ahí una pequeña flecha de la palabra pruebas en el versículo 2 y la flecha debe dirigirse hacia la última frase del versículo 4. La última frase del versículo 4. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pruebas, versículo 2. Última frase del versículo 4. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué esa flecha? Porque eso ilustra o conecta cuál es el propósito de las pruebas. Las pruebas que Dios permite en tu vida
tienen como objetivo traernos a una integridad espiritual. Ahora, Santiago usa 3 palabras o 3 frases pequeñas aquí para mostrarnos cuál es el propósito de las pruebas. Para que seáis perfectos, 1, cabales, 2, y de ahí una frase, sin que os falte cosa alguna. Ahora, no quiero que te confundes con el término perfecto ahí, o perfectos. No es una perfección como sin pecado. De eso no se habla Santiago, no es lo que tiene en mente aquí. Los términos acompañantes ahí de cabales y la frase sin que os falte cosa alguna, juntos, estos 3 términos describen una realidad para el creyente que no necesariamente significa sin pecado, pero sí nos apunta a la santidad, a la falta de pecado en Cristo, nos apunta a nuestra semejanza con Cristo, de esa perfección, ese cuadro completo de madurez espiritual, de integridad espiritual, que no haya una falta de algo importante en cuanto a nuestro carácter cristiano, que haya una integridad de carácter cristiana en la cual no hay una falta de las virtudes que definen el carácter piadoso del creyente. Integridad espiritual. ¿Cuál es el propósito de las pruebas que Dios permite en tu vida? Una flecha, ahí está el propósito, para que seáis perfectos. Cabal, ¿sí? Que no te falte algo en tu vida cristiana. Ahora, ¿es necesario que el camino a la integridad espiritual pase por medio de pruebas? ¿Es necesario? Y la respuesta bíblica es de todas maneras, sin falta. No hay otro camino. Es decir, los que prometen una madurez espiritual por medio de una experiencia espiritual o un alumbramiento especial, completamente ignoran la enseñanza clara de las Escrituras, que es que el carácter piadoso se gana por medio de pruebas. Por eso que el autor de Hebreos pudo decir que el Hijo de Dios mismo, Jesucristo mismo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si era así para Jesucristo, viviendo en la carne aquí, en su cuerpo humano, no en la carne pecaminosa, sino en un cuerpo humano. Si era así para Él, que hubo un proceso de aprendizaje, de obediencia, por medio de lo que Él sufrió, ¿por qué nos sorprendemos que sea así para nosotros también? Si el único camino hacia la madurez espiritual es por medio de las pruebas. Versículo 2, pruebas. Versículo 4, el propósito para que seáis perfectos cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago quiere mostrarnos que esta es la única manera de entender la vida. El cristiano no puede pensar como un incrédulo. El incrédulo tiende a ver las pruebas como una molestia, como un problema, como algo de lo cual va a buscar una solución lo más pronto posible, no importa cómo sea la solución. Pero no podemos pensar así acerca de nuestras pruebas. La perspectiva de vida que Santiago presenta es una perspectiva radicalmente distinta a la perspectiva que el incrédulo típico tiene. Para la persona moderna, la vida buena es una vida libre de pruebas. El cristiano tiene que entender que Dios usa las pruebas con un propósito específico, y el propósito es la madurez del creyente, la integridad espiritual del creyente. Entonces, cuando vienen las pruebas,
Cuando llegan las pruebas a nuestras vidas, nuestra tendencia es de formar preguntas equivocadas o preguntas inadecuadas. Por ejemplo, la tendencia nuestra es de preguntar, ¿por qué esto me está ocurriendo a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta prueba? Esa es la pregunta, ¿por qué? O nos preguntamos con un poco más de piedad ahí, ¿cómo me equivoqué? ¿Qué he hecho yo en que Dios me está dando esta prueba? ¿O quién tiene la culpa? Y mira, o son preguntas equivocadas o preguntas inadecuadas. Pero de todas maneras hay una mejor pregunta. Y la mejor pregunta es, ¿cómo es que Dios quiere usar esta prueba para producir en mí madurez espiritual, integridad espiritual? Es decir, debemos preguntar, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mí? Y la respuesta es producir integridad espiritual. Entonces, si nos preguntamos algo, debe ser, Dios, reconozco que tú quieres mejorarme por medio de esta prueba. Entonces mi pregunta es, Dios, ¿cómo respondo? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Y qué tipo de respuesta me corresponde? Ahora, Santiago pudiera habernos dicho simplemente, versículo 2, diversas pruebas, versículo 4, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, podría habernos simplemente dicho ¿cuál es el propósito? Y podría habernos dicho, este es el propósito, Dios está obrando en ti, así que acéptalo, confía en Dios, Él sabe lo que hace. Pero en nuestra humanidad, Santiago sabe que necesitamos un poco más, que nos ayuda a entender algo acerca de la naturaleza de las pruebas y del proceso de las pruebas. Comencemos con la naturaleza de las pruebas. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Las pruebas que Santiago tiene en mente son las circunstancias difíciles que una persona tiene que enfrentar regularmente. Veo aquí dos cosas específicas que Santiago dice en cuanto a las pruebas que son muy importantes. En primer lugar, por lo general, no tenemos ninguna preparación para las pruebas. Es decir, las pruebas aparecen de la nada. Me gusta cómo la Reina Valera lo expresa. Cuando os halláis en diversas pruebas. Es como que de repente, ¡pum!, y nos hallamos en una prueba y no la esperábamos. Y casi siempre es así. Estamos ahí avanzando en la vida día tras día, momento tras momento. Nos encontramos en un momento en que todo está bien y de repente, de la nada, nos encontramos en una prueba que no esperábamos, no la anticipábamos y a veces quedamos en shock, es decir, de un momento al otro, de un día al otro, de una semana al otro, de un momento, es decir, de una falta de información a un anuncio que produce un shock en nosotros y de repente de la nada nos encontramos en una prueba. Es así, ¿no es cierto? Algunas de las traducciones antiguas de la Biblia traducen ese os halláis de esta manera, de caernos, cuando nos caemos en diversas pruebas. Así es. Andamos día a día en la vida y de repente, ¡fum!, viene un precipicio que no esperábamos, no lo vimos y nos caemos en una prueba. Por lo general no tenemos ninguna preparación para las pruebas. 2. Las pruebas vienen en una variedad de formas. Cuando os halláis en diversas pruebas. Es decir, hay una gran variedad de aflicciones. Se manifiestan en distintas maneras. Eso incluye enfermedad, soledad, el duelo,
la desilusión, pérdida, problemas financieros, la crítica, temores, dudas, conflictos con otros, la lista sigue. Esta variedad de pruebas vienen en distintos grados, vienen de distintas fuentes, es decir, con las pruebas, lo que Santiago enfatiza es que son diversas. Pero quiero dirigirnos un poco más allá de cómo pensar en cuanto a este tema de las diversas pruebas. Como cristianos hay que entenderlo de esta forma. Entendemos que finalmente detrás de todas nuestras pruebas está Dios. Y que Él es un Dios soberano y bueno. Todo lo que Él permite en nuestras vidas es para nuestro bien si somos suyos, si somos hermanos en Cristo, como dice el versículo 2. Entonces, entendemos que eso incluye a las pruebas en nuestras vidas. Esta variedad de pruebas debemos entenderlas así, que son hechas a medida para nosotros. Las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas son circunstancias diseñadas a nuestra medida, hechas a medida. Eso significa que la prueba o las pruebas en las cuales te encuentras, te hallas en este momento, Dios las ha diseñado a medida para ti. Eso significa que lo que Él está diseñando, por ejemplo, para mí, son pruebas muy distintas, hechas a medida para mí. La naturaleza del tiempo es distinto. La misma naturaleza de la prueba es distinta. La intensidad de las pruebas, de mi prueba en comparación con tu prueba, es distinta. Y Dios permita que estas pruebas cumplen su fin de producir en nosotros integridad espiritual. Pero Él entiende que tú eres diferente que yo. Si lo que yo necesito es una prueba específica, lo que tú necesitas es una prueba distinta. Lo que tu esposo necesita son pruebas distintas. Y no debemos sorprendernos. Dios es un buen Dios, es un Dios sabio. Diseña las pruebas hechas a medida para nuestro bien. Ahora, esto, si escucharlo, podría producir en ti un enojo. Si otra persona, si alguien cerca de ti fuera a diseñarte una prueba, de todas maneras te enojarías con ellos. Los niños, si sienten que los padres han diseñado una prueba para ellos, les hace muy difícil. ¿Cómo podrían mis padres buscar un tipo de sufrimiento para mí? Eso es muy distinto de que los padres vienen en un momento de una prueba no de su propio diseño, sino una prueba que Dios ha permitido para el niño, y los padres entran y dicen, mira, Dios ha diseñado esto. Eso es muy distinto de que si otra persona lo ha diseñado. Si alguien diseña una prueba para nosotros hecha a mano, nos enojamos. Pero en el caso de Dios, la respuesta nuestra debe ser radicalmente distinta. Debe ser una respuesta de gratitud. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios diseña a medida las circunstancias para probarnos a nosotros es porque Él quiere cumplir su propósito de producir en nosotros integridad espiritual. Esta es la naturaleza de las pruebas. Nos encontramos en ellas sin preparación. Pero hay que entender que es Dios detrás de estas pruebas diseñando algo totalmente diseñado para nosotros. Porque en su amor hacia nosotros, Él sabe cómo probarnos para producir en nosotros ese propósito final, ese propósito grande de la integridad espiritual. La naturaleza de las pruebas. Pero Santiago va más allá en el versículo 3 y nos explica algo acerca del proceso de las pruebas. En versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, ese término, la prueba
de vuestra fe. Este término prueba no es la misma palabra que termina el versículo 2 en diversas pruebas. Son dos términos griegos distintos. La palabra prueba en el versículo 3 es una palabra única, especial en un sentido. Solo figura 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí en Santiago y una vez en Primera de Pedro. Figura 2 veces en el Antiguo Testamento. Ahora tú dices, pero Tim, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Cómo figura este término griego en el hebreo? Y me refiero a una traducción de la Biblia hebrea al griego que se llama el Septuaginta. Perdón, me equivoqué ahí. Septuaginto. Y esa traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento al griego, es, por ejemplo, lo que los apóstoles, lo que Jesús mismo hubiera tenido ahí, una traducción del Antiguo Testamento en griego. Y en el Septuaginta hay 2 versículos en los cuales aparece o figura este término. Entonces, en toda la Biblia, 4 usos. Si incluimos los 2 usos del Antiguo Testamento y los 2 del Nuevo Testamento. Ahora, quiero leer primero el otro versículo del Nuevo Testamento donde figura este término. Primera de Pedro 1, versículo 7. Y quiero que prestes atención no solo a la palabra, sino al contexto de la palabra. Primera de Pedro 1, 7, para que sometida a prueba, ahí está el término, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, recuerda ese término fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, ¿qué de las dos ocasiones en el Antiguo Testamento donde vemos el mismo término? Primero, Proverbios 27, versículo 21. Leo el versículo. El crisol prueba, ahí está, la plata, y la hornaza el oro, y el hombre la boca del que lo alaba. Ahora, ponemos a un costado lo que el proverbio quiere decir. Solo quiero que observen ahí el contexto del término. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro. Es un contexto de la probación de plata, de oro. El último se encuentra en el Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Como plata refinada está, el término refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ahora, ¿qué está pasando aquí con este término? En primer lugar, en los otros 3 contextos, y fuera de aquí, del uso aquí en Santiago 1, versículo 3, en los otros 3 versículos donde figura este término, los 3 se encuentran en un contexto de fuego. ¿Qué nos dice esto acerca de este término? Que el contexto normal del uso de este término es el contexto de fuego, de la prueba de fuego. Entonces, Santiago agarra un término, prueba, que viene del contexto de fuego para hablarnos del proceso de las pruebas en nuestras vidas. Y quiero que captes. Sí, cuando Santiago piensa en pruebas, su mente corre a fuego. Es el hecho de que es como que Dios nos tira al fuego. Y, hermano, cáptalo. Las pruebas, esa variedad de pruebas que nos prueban, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Nos está poniendo al fuego. Y no quiero bajar en nada el sentir de un tremendo calor que emocional, espiritual, que la prueba produce, o que la prueba produce en nosotros. El otro uso del término,
Y aquí específicamente en los dos usos en el Antiguo Testamento lo vemos. Y es el concepto de refinamiento. El oro, la plata son puestas en el fuego con el fin de refinarlos. El término sale traducido en el Salmo 12, versículo 6, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. El énfasis es en ese proceso de refinamiento, para que salgan las impurezas de los metales, para que sea más valoroso el oro y la plata. Y es necesario que el proceso incluya un fuego tremendo. Y mira, Santiago elige ese término a propósito para mostrarnos que las pruebas que Dios permite es correcto entenderlos en el contexto de un fuego de refinamiento. Básicamente es que Dios quiere refinarte y te echa al fuego de las pruebas para hacerlo. ¿Qué requiere? Quiero destacar dos cosas. En primer lugar, requiere humildad. Porque mira, si tú no piensas que tengas necesidad de refinamiento, si has llegado a la conclusión que no eres tan malo, que eres una persona buena, que no haya tanta necesidad en ti de refinamiento, si no tienes la humildad de reconocer tu propia necesidad, jamás vas a permanecer ahí en las pruebas para que Dios haga su obra de integridad espiritual en ti. Esto requiere sí o sí una humildad. Requiere además un coraje, porque el contexto de las pruebas es un contexto que se ilustra con el concepto de fuego. Sí, requiere el coraje de permanecer en el fuego, permitir que el fuego cumpla su obra de refinamiento en nosotros. Ahora eso nos dirige a la última palabra en el versículo 3, paciencia. Y es otra palabra muy especial aquí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia es el término upomone en el griego y lleva el significado, el contexto del término, la etimología del término nos apunta a entenderlo en este sentido, que el término significa permanecer bajo. El cuadro es: uno está con un peso grande, como una bolsa grande que pesa mucho sobre sus hombros, y uno tiene que permanecer bajo el peso de la prueba. Piénsalo en el concepto de permanecer bajo una prueba y no buscar necesariamente un escape de la prueba. Hace muchos años, hace 400 años, en Inglaterra, vivió un hombre que se llamaba John Bunyan. Quizás has escuchado de él. Él, desde la cárcel, escribió el libro más famoso, el libro cristiano más famoso fuera de la Biblia misma, El Progreso del Peregrino. En el año 1660, Bunyan fue encarcelado por insistir en predicar el Evangelio de Jesucristo. Estuvo ahí 12 años. Y hay que entender que en cualquier momento él podría haberse salido de la cárcel por simplemente comprometerse con y ya no predicar el Evangelio. Y él decidió quedarse en la cárcel, permanecer bajo esa prueba. ¿Por qué? Porque no iba a comprometerse con no predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué hizo? 12 años en la cárcel, permaneciendo bajo esa prueba. ¿Captas el sentido del término? Ese es el sentido del término. Hay la manera de escaparse de la prueba, pero puede ser una manera pecaminosa o simplemente buscando lo tuyo en vez de
soportar con paciencia, con humildad lo que Dios ha permitido en tu vida. Mira, hay momentos en los cuales nos corresponde que es correcto buscar una solución a una prueba, una medicina para la enfermedad, una conversación con la persona para arreglar cuentas, lo que sea. Pero hay momentos en los cuales es obvio que Dios simplemente quiere que permanecemos bajo la prueba. Y en vez de estar ahí afanados de encontrar una solución, simplemente con paciencia soportarla. Y como John Bunyan, permanecer bajo la prueba. Someterte al fuego refinador. Él, después de los 12 años, ya de vuelto en casa, escribió que en la cárcel, en esa prueba, aprendió, y aquí le estoy citando, a vivir en Dios, quien es invisible. Capta lo que dijo. En la cárcel, en la prueba, aprendió a vivir en Dios, quien es invisible. Él está diciendo que en ese proceso de refinamiento aprendió a ver al Dios invisible y encontrar en el Dios que no pudo ver un consuelo profundo. Mira, nosotros pensamos que no estamos tan mal, pero tú puedes hablar así. Podemos hablar así. Dios, he aprendido a vivir en ti, tú quien eres invisible. Si la persona que escribe así es una persona que se ha sometido a una prueba larga, que ha permanecido bajo la prueba. Piensa en José. Sus hermanos lo vendieron a la esclavitud. Él se fue de arriba abajo en un día. Y los años seguidos ahí eran años de gran prueba para José. Y nunca lo vemos frustrado, enojado, resentido. Nunca da la espalda a Dios. Por lo contrario, su fe en Dios permaneció fiel mientras él permanecía bajo la prueba. Y sufrió con gracia todo lo que Dios permitió en su vida. Hay una pista en el versículo 4 que quiero destacar aquí. El versículo 4 comienza: más tenga la paciencia su obra completa. Y hay que entender que las pruebas tienen un curso, tienen que seguir su curso. A veces su curso es corto, a veces es muy, muy largo. ¿Y cuál es el punto? Que es en el curso, en el transcurso que sigue la prueba, que Dios cumple su proceso de upomone, de paciencia, de enseñarnos a permanecer bajo la prueba con gozo, aprendiendo a ver al Dios invisible. Es en ese seguir de su curso que la prueba comienza a producir su efecto en nosotros, produciendo ¿qué propósito? Que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vivimos en un mundo en el cual queremos todo al instante. Y es imposible que el proceso de upomone funcione así. No funciona así. Es un proceso que tiene que correr su curso. Ahora, ¿cómo es posible que lleguemos a considerarlo gozo? Tener por sumo gozo o puro gozo. Hallarnos en pruebas. ¿Cómo es posible? Primero, entendemos el propósito de las pruebas. Dios quiere llevarnos a la integridad espiritual. Entendemos la naturaleza de las pruebas que nos van a sorprender. Pero Dios las está diseñando, hecha a medida para nuestro bien. Entendemos el proceso de las pruebas, que Dios quiere enseñarnos a permanecer bajo la prueba.
Pero aquí para terminar hay que entender una cosa más, y es la persona de las pruebas. Acuérdate cómo Santiago comenzó este pasaje. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. ¿Puedes ver ahora que es posible enfrentar una serie de pruebas en tu vida y enfrentarla con gozo? Tienes la perspectiva de cómo será posible eso, y es que entiendes el propósito que Dios quiere hacer en ti, y entiendes que la naturaleza de las pruebas y el proceso de las pruebas. Aunque es difícil, pero el problema es que aunque entendemos, aunque sabemos estas cosas, igual en la realidad nos es difícil enfrentarlas con gozo. Por supuesto que sí, en nuestra humanidad no es natural. Entonces la pregunta última hoy, ¿de dónde encontramos, de dónde sacamos el poder para responder así con gozo a las pruebas? Y la respuesta no se encuentra necesariamente aquí en Santiago, pero el autor de Hebreos nos da la respuesta. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Entro a la mitad del versículo 1. Y corramos con paciencia. Mira ese término, correr. Hay upomone, permanecer bajo. Versículo 4 de Santiago 1. Más tenga la paciencia su obra completa. Y corramos con paciencia, permaneciendo bajo la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, mira, y las conexiones con Santiago 1, 2 al 4 son varias, son tremendas. Corramos con paciencia. Tenga la paciencia su obra completa. Paciencia, mismo término, upomone, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el cual por el gozo, tened por sumo gozo, dice Santiago. Jesús, ¿qué hizo? Teniendo por gozo, mirando el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando te parece imposible encontrar gozo en medio de la prueba, ¿qué puedes hacer? Y la respuesta es mirar a Jesús. Él soportó la prueba más grande en la historia del mundo, la cruz. Él entendió que pudo tenerlo por sumo gozo, aunque era la prueba más grande en la historia del mundo, porque por el gozo puesto delante de él, de que él supo que el fin iba a ser que él iba a sentarse a la diestra del trono de Dios. Y Santiago nos dice que nos corresponde mirar más allá de la prueba del momento para ver que Dios está formando en nosotros algo que a nosotros nos va a permitir pasar la eternidad en la presencia de Dios, la integridad espiritual. Entonces, cuando la prueba parece estar al punto de destruirte, cuando parece ser más de lo que puedas soportar, mira a Jesús, invoca su nombre, encontrarás en él el consuelo, la fuerza, la gracia y el poder necesario para la prueba. Padre, gracias por Jesucristo, que fue delante de nosotros y nos mostró el camino de upomone, de paciencia, de cómo permanecer bajo y no buscar una salida de la prueba, y por lo que Él hizo en permanecer bajo su prueba, la prueba más grande en la historia del mundo, nosotros tenemos la expectativa, el poder de poder enfrentar nuestras pruebas, entendiendo lo que tú estás formando en nosotros. Oh, qué gran texto. Ayúdanos a aplicarlo por completo a nuestras vidas y vivir gozosamente todos los días, con una paz, un gozo que el mundo no entiende, con nuestros ojos puestos en Él. Gracias por Jesucristo, en su nombre oro. Amén. Que Dios te bendiga.